¿Alguna vez te has preguntado por qué da diabetes? Hola mis pacolines, he creado este canal prácticamente para ayudar a todas las personas que viven con diabetes y también a sus familiares. Y el día de hoy vamos a hablar del por qué da diabetes. Quiero contarte primero una historia. Hace años yo debuté, ¿no? Hace 10 años con diabetes. Y mucha gente me decía, oye, pero ¿por qué? Tú estás muy chavo, ¿por qué te dio diabetes? Seguro fue por un enojo. Seguro porque comías muchos dulces cuando eras pequeño. Seguro no comías bien. O tal vez fue un susto. Y muchas cosas llegaban a mi cabeza cada vez que estas personas me preguntaban y decía, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me dio, no? Dentro de las fases del duelo, una de ellas, ¿no? Viene la parte de la negación y viene también la parte de la ira. Pero en la parte de la ira, ahí yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me sucedió? Y eran momentos, pues no muy agradables. La verdad es que eran momentos donde yo me sentía desesperado, me sentía triste, me sentía enojado y no sabía qué estaba sucediendo y yo quería saber el por qué. Así que me metí a investigar, a preguntarle también a muchos médicos, investigar, a leer algunos libros donde hablan sobre varias teorías del por qué es que da diabetes. Y hoy vamos a hablar de esas teorías. Y vamos a empezar porque hay varias teorías. Pero antes de empezar, lo primero que debemos de conocer primero es algo acerca sobre un órgano vital e importante que normalmente es el afectado y es el causal de la diabetes. No podría decir que él lo causa todo al 100%, pero vamos a conocer este órgano. Este órgano se llama páncreas. Y el páncreas es un órgano, como lo había mencionado, que es vital y tiene dos funciones principales en nuestro cuerpo. La primera es que secreta un líquido que es rico en enzimas y ayuda a la digestión de todos los alimentos. Y la segunda es que produce varias hormonas. Dentro de estas hormonas está justo la insulina. Y en pocas palabras, la insulina es la llave para que las células puedan abrir su puerta y la glucosa o el azúcar en la sangre pueda entrar y pueda transformarse en energía. Y tal vez cuando hablo de energía te estás preguntando, ¿y para qué quiero esa energía? Pues para hacer todo lo que haces en tu vida, todas las actividades que más te gustan. En mi caso, a mí me encanta toda la parte del ejercicio, me encanta hacer mucho ejercicio, me encanta correr, me encantan aventarme de paracaídas, aventarme de torres, cosas un poco extremas. También me encanta la parte de leer, porque para leer también usamos energía en nuestra cabecita, ¿no? Nuestro cerebro usa parte de esa energía. Yo no sé si sepas, pero nuestro cerebro usa alrededor del 24% de la energía total que nuestro cuerpo utiliza. Nada más tu cerebro, esta parte de acá. Entonces, por eso también a veces yo te recomiendo que medites, que hagas meditaciones o que hagas actividades donde puedas relajar y sobre todo descansar a esta cabeza, porque ocupa casi una cuarta parte, o sea, el 24% de nuestra energía. Pero ya adentrándonos un poquito más, ya dejando un poco de lado la parte de la energía, pero sí es importante la parte de saber de la insulina, de dónde sale, ¿no? Del páncreas, ¿sí? Es muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque vamos a dar el día de hoy 5 cosas donde te vamos a decir, o 5 teorías, más bien dicho, ¿no? Son teorías que médicos, algunos especialistas y algunas personas que están también adentrándose en la parte y en la idea mental mencionan. Una explicación de la diabetes tipo 1 viene de una parte en donde se ha encontrado que en la diabetes tipo 1 nuestro propio cuerpo destruye
destruye al páncreas, destruye a las células del páncreas porque cree que son malas, ¿no? Eso se llama una enfermedad autoinmune. Mi propio cuerpo está destruyendo a mi propio páncreas. ¿Y él por qué? Porque él piensa que el páncreas es malo. Y hay algunas cuestiones ahí, o algunos médicos que dicen que esto puede venir inclusive de alguna situación, a veces en la infancia, o de alguna enfermedad. No está muy claro, la realidad es que no está muy claro. Lo que se tiene muy claro es que nuestro propio cuerpo destruye al páncreas, y entonces el páncreas llega un momento en el que ya no resiste, se siente mal, y entonces deja de producir la insulina o disminuye drásticamente la insulina. Por eso también algunos pacientes que son detectados, algunas personas que son detectadas con diabetes tipo 1, ¿no? De repente dicen, es que fue de golpe, o sea, de repente me empecé a sentir muy mal, me desmayé, llegué al hospital y me dijeron, oye, mi amigo, traías 500 de glucosa, ¿sabes qué? Tienes diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso el páncreas fue afectado y de repente dejó de funcionar. Otra explicación que se tiene es acerca de la diabetes tipo 2 y de lo que comemos. Así es, de lo que comemos. Y esto es porque el tejido graso produce algunas sustancias que evitan que esa llave, recuerdas, la insulina es esa llave que va a entrar para poder abrir la puerta. El tejido graso o las grasas producen ciertas sustancias que evitan que la llave pueda entrar. Y a esto se le conoce como resistencia a la insulina, porque sí produce, tu cuerpo sí produce insulina. Hay gente que dice, oye, pero es que yo sí produzco insulina, sí, pero el problema está en que la insulina que produce o es de mala calidad o simplemente no puede entrar, porque imagina esto, imagínate una chapa para entrar a una puerta, ¿no? Que está acá atrás, una puerta. Necesitas una llave especial, una llave específica para poder abrir esa puerta, si no, no la puedes abrir. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso, o tu páncreas tiene un problema que está produciendo insulina inadecuada, o sea, la llave no es correcta, o simplemente esas grasas están produciendo sustancias que provocan que la llave cuando entre ya no coincida. Entonces, al no coincidir, pues no puede entrar y el azúcar se sigue quedando en la sangre. De aquí, algunos autores comentan que es posible que la diabetes tipo 2 pueda ser revertida. Ya hay algunos estudios por ahí que ya se están realizando y hay mucha gente que dice, bueno, es que sí, yo me puedo controlar si controlo mi alimentación. Entonces todavía no se ha comprobado de una manera científica si realmente se puede hacer, pero hay algunos autores que dicen que sí es posible y ellos dicen el cómo y el por qué lo puedes hacer. Honestamente, en mi caso, yo tengo una baja producción de insulina, prácticamente ya mi páncreas me estoy destruyendo a mí mismo, me estoy destruyendo a mi páncreas, y por eso por el cual es que se dice que en este caso, bueno, no aplica tanto ese tipo de técnicas. Otra explicación es que nosotros nacemos con cierto nivel o cierta cantidad de insulina. Esto dependerá de cada persona. Por ejemplo, imagínate que yo nací con 1 millón de unidades de insulina que mi páncreas ya estaba destinado para realizarlo. Y entonces, conforme voy llevando mi vida, van sucediendo ciertas cosas. Por ejemplo, enojos, mala alimentación, también viene la parte donde en comer muchos dulces también inclusive, ¿no? Algunos dicen, no es cierto, no es por eso. Pero en esta teoría que estos autores mencionan, ellos dicen que sí puede ser parte fundamental. Pero por ejemplo, en mi caso, voy a hablar por mí. Imagínate que yo tengo 1 millón, ¿no? 1 millón, o pensemos en 100. Vamos a pensar así para no meter números tan grandes. Pensemos en 100 unidades. Y entonces cuando yo me enojo, gasto una. Y durante el tiempo, cada vez que yo como dulces, gasto una. Y entonces, como no me fui cuidando de manera adecuada, tal vez yo estaba predispuesto a padecer la diabetes, pero tal vez yo la iba a tener, no sé, cuando tuviera 50 o 60 años. Pero ¿qué sucedió? Que en mi caso, por malos hábitos que me fui generando, ¿no? La parte, pues, de no alimentarte bien, la parte en la que yo voto mucho por esa parte, no sé por qué está en mi cabeza, donde digo que el que me enojaba demasiado y esos enojos producen elevación de glucosa y por lo tanto mi cuerpo, mi páncreas, tenía que exprimirlo para que el páncreas pudiera generar esa insulina y entonces mis niveles de glucosa pudieran estar adecuados. Todos lo hacemos, de hecho todos así funciona. Hay un libro que te quiero recomendar aquí en este punto y ese libro se llama Cerebro de Pan.
Y hablo un poco justamente de esto que te estoy mencionando. Es un muy buen libro y pudiera ayudarte mucho con la parte inclusive hasta del gluten. Te va a ayudar muchísimo a que puedas entender cómo es que funciona esta parte del páncreas y lo que llamamos por la parte de exprimir ese páncreas y sacarle, en este caso la insulina. Recuerda, en este caso la cantidad depende de cada persona. No podemos decir que todos tenemos 1 millón o que todos tenemos 100 unidades. O sea, eso depende mucho de cada persona. Otra explicación que se tiene es que las células del páncreas sí producen la insulina, pero no producen la cantidad adecuada para que pueda nivelarse. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que te vas a comer un dulce. Y para ese dulce, bueno, no un dulce, te vas a comer, fuiste a una fiesta y te comiste pastel, y hubo un buen de dulces, y hubo tacos, y refresco con mucho azúcar. Y entonces tú te metiste una bomba, ¿no? Donde necesitas 100 unidades de insulina. Es un decir, es solo un ejemplo. 100 unidades de insulina. Entonces tu páncreas dice, ok, empiezo a producir la insulina, pero llega un momento donde el páncreas dice, ya no puedo producir más, solo puedo producir 80. Y entonces las otras 20, ¿qué sucede? Las otras 20 se quedan en el cuerpo, en la sangre, y entonces al quedarse en la sangre, pues obviamente tienes la elevación de glucosa. Otros autores hablan de la carga genética. Dicen, bueno, si tu papá padece diabetes, tu mamá padece diabetes, tus abuelitos padecieron diabetes, es muy probable que tú la tengas. Sin embargo, ojo, existe la probabilidad. Sin embargo, ellos dicen, no es obligatorio. Influye mucho la parte de lo que decía, el control de las emociones, la parte de tu alimentación para que puedas o no padecerla. No es obligatorio. Hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Yo padezco diabetes porque toda mi familia padecen diabetes. Y yo conozco personas que dicen, todos mis familiares son diabéticos y por eso es que me estoy cuidando y por eso me alimento, por eso hago ejercicio, por eso llevo situaciones o rutinas adecuadas para poder mantenerme en niveles y duran muchísimos años sin ningún problema. Y este es un punto que me encantaría, pongamos mucha atención. Recuerden, amigos, síganos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas nuestras redes sociales. Estamos como Pacolín Diabetex. Y también recuerda, si la vida te dio diabetes, sonríele con actitud.